Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y estamos aquí con una nueva propuesta, en este caso para tratar de mostraros una serie de juegos que pueden resultar muy adecuados para introducir a esos amigos, a esos familiares que no están acostumbrados a los juegos de mesa, que no juegan habitualmente, incluso que no han jugado nunca a los juegos de mesa. Esos muggles, como se suele decir, aquellos a los que intentaremos atraer del lado oscuro hacia la luz para que empiecen poco a poco a entrar en este apasionante mundo, en esta afición de los juegos de mesa. Porque puede ser que por diferentes circunstancias, pues tú estás acostumbrado a jugar con tu familia a juegos de mesa, pero bueno, pues cambias tu domicilio, te tienes que ir a otro sitio y ya no tienes ese entorno de familiares y amistades con los que jugabas. Bueno, tienes algunos juegos que puedes jugar en solitario, pero has hecho nuevas amistades en el trabajo, etcétera, y te gustaría introducirlos con los juegos de mesa, no están acostumbrados a eso. Bueno, pues por otras circunstancias también, bueno, pues puede ser que ahora tú te hayas introducido recientemente a los juegos de mesa, poco a poco has ido avanzando en esta afición y ahora quieres hacer partícipe de esta afición pues a tu entorno y quieres que se vayan acercando también progresivamente a los juegos de mesa. Bueno, por diferentes circunstancias que se dan en nuestra vida, pues en algún momento bien queremos introducir a nuestras amistades porque no tenemos un grupo de juego o bien queremos que alguien más se incorpore. Bueno, pues para eso está este vídeo, ofreceros ideas para que podáis conseguir que vuestros amigos y familiares se acerquen, esos muggles, hechizarles y que entren en esta afición de los juegos de mesa. También puede ser que tú estés empezando y aquí también encontrarás buenas ideas para iniciarte, para empezar tu ludoteca. También en ese sentido te puede resultar útil este vídeo. Antes de empezar, sí, comentaros que como siempre la mayor parte de los juegos, si no todos, la mayor parte de estos juegos están presentes en nuestro canal. Aquí tenéis un ejemplo, si entráis en nuestro canal, le dais a la lupa, buscáis un juego, yo he hecho el ejemplo de un juego que está en las antípodas de lo que vamos a ver hoy, Hegemony. Teclado Hegemony y salen en nuestro canal, al hacer la búsqueda ahí en la lupa, con el nombre del juego, bueno, pues el tutorial del juego, el unboxing del juego. Evidentemente esto es todo lo contrario de lo que vamos a ver en el día de hoy, pero efectivamente, bueno, os da la idea de un sistema para poder encontrar en nuestro canal los juegos de los que hoy vamos a hablar. Y vamos a empezar ya, y lo vamos a hacer desde cero, y nunca mejor dicho, porque vamos a pensar que lo que necesitáis es introducir a nuevas personas en vuestro grupo de juego que no tienen ningún tipo de contacto con los juegos de mesa. Y entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es partir desde cero. Y lo vamos a hacer con juegos como FIFA, como Smart 10 familiar, como Take It Easy o como Roll to the Top. Juegos muy diferentes, juegos muy variados y que nos van a ayudar a conseguir el objetivo que estamos buscando. Pensar que, por ejemplo, FIFA pues, es del mismo autor que Forest Shuffle y también puede ser una idea empezar con juegos básicos y a partir de ahí mostrarles también juegos que hayan hecho autores de juegos que les habéis enseñado antes. Si empezáis por este tipo de juegos, pues más adelante podéis decir, bueno, ¿os gustó FIFA? Pues el mismo autor es Forest Shuffle. Puede ser también una idea y ir enganchando progresivamente con juegos de mayor densidad o de mayor complejidad. Bueno, pues esta podría ser una primera idea. Pensar que FIFA, bueno, pues es un juego de 2 a 5 jugadores. Vamos a tratar de que en la mayoría de los casos los juegos resulten válidos para un número amplio de jugadores. Es posible que sean válidos para más de 4 jugadores. También lo que vamos a tratar es de que sean juegos lógicamente accesibles, asequibles para vuestro nuevo grupo de juego y por lo tanto en ese peso de la BGG trataremos de que sean juegos de menos de 2,5 de peso en esa escala de la BGG. Este juego FIFA lo cumple de 2 a 5 jugadores y con un peso, bueno, pues prácticamente de 2/5. Partidas de 30 a 45 minutos, 10 años, indicación inicial, la comunidad de la BGG nos indica que incluso a partir de 8 años. Un juego con una buena valoración del 2022 que en español publicó SD Games. Un juego en el que vamos a tener que colocar en el tablero una serie de fichas y que con esa colocación de esas fichas vamos a tener que cumplir unos patrones. Lo que ocurre es que esos patrones nos los vamos a ir gestionando nosotros mismos. No vienen dados en el tablero ni se colocan aleatoriamente en el tablero antes de empezar. Se nos dan una serie de patrones, los mismos para todos los jugadores y según vamos colocando las fichas en nuestro tablero podemos ir
creando esas combinaciones de patrones que van a quedar atadas en nuestro tablero, y luego vamos a tener una posibilidad, con unas fichas especiales que salen de la bolsa, de hacer algunas modificaciones que nos ayuden un poco a lidiar con el azar, porque es un juego en el que tiene mucho azar, pero esas pequeñas losetas que tenemos para actuar y poder modificar algunas cosas en nuestro tablero nos van a permitir lidiar un poquito con el azar. Pero bueno, es un juego sencillo, de rango familiar, en el que el azar va a estar presente, y eso facilita en este tipo de juegos, de este tipo de rango, facilita el acceso con unas reglas muy sencillas, y también facilita que cualquiera pueda ganar, porque bueno, pues hay que tomar alguna pequeña decisión, hay que ir conformando nuestro tablero y tomando decisiones, pero sí que el azar también, lógicamente, está presente en un juego como FIFE. Smart Ten familiar, bueno, pues ya sabéis, el nuevo Trivial, el Trivial de la nueva era, y familiar, no penséis que es un juego para niños. Hay preguntas que también van a tener su aquel, pero va a ser más accesible para todo tipo de personas. El Smart Ten estándar tiene preguntas un poco más complejas, y este quizás sea más adecuado para introducir a gente en el juego. Si ponemos un juego de preguntas que, bueno, la gente puede estar un poco más perdida, pues quizás no sea la mejor manera para introducir a alguien. Entonces el Smart Ten familiar quizás sea más adecuado. Permite además un número alto de jugadores, porque se pueden hacer equipos. Se pueden jugar 2 personas, se pueden jugar hasta 4 personas, pero también se puede jugar por equipos, que en estos juegos de preguntas y respuestas pues es más adecuado, y sobre todo si tenemos una reunión de amigos, pues alguna celebración, cualquier cosa en casa de alguien, pues bueno, pues podemos hacer equipos y es entretenido, ¿no? Y ya veis, peso 1/5. Que mejor para empezar desde cero que un juego de este tipo. Take It Easy, del que hablamos antes, de Brain Picnic, es un juego de 1 a 6 jugadores, tiene modo solitario y hasta 6 jugadores. Es un juego de juego simultáneo en el que un jugador coloca una loseta y el resto de jugadores tienen que colocar la misma loseta. El jugador inicial, el que la coloca, las tiene todas las losetas boca abajo, las va escogiendo al azar, y el resto de jugadores las tienen a la vista y están obligados a coger la misma y colocarla en su tablero. Tienen que ir conformando un puzzle de tuberías en juego simultáneo. Es bastante rápido, muy sencillo de reglas, de unos 6 jugadores sin ningún problema. Y el que nos faltaba pues era este Roll to the Top, para introducir un juego de dados también de Brain Picnic. También en ese caso está habilitado en colaboración con Zacatrus. Un juego de dados que permite hasta 5 jugadores, en el que también un peso, pues como todos estos juegos, muy ligero, una edad de acceso también muy baja, juegos de rango familiar, con partidas cortas. Es entretenido porque vamos gestionando unos dados que nos permiten ir realizando una serie de sumas de valores, y en ese juego de Roll to the Top tenemos unas plantillas, unas pizarritas con rotuladores, que tenemos que ir colocando los dados, ir ascendiendo los dados. Hay diferentes tableros con diferentes figuras que tienen más o menos espacio para ir ascendiendo desde la línea inferior a la superior, y tenemos que ir haciéndolo por valores que se van incrementando. Entonces, los diferentes tipos de dados nos ofrecen diferentes, porque hay dados, no son dados de 6 caras todos, hay dados de diferente tipo, de 4, de 6, etc. Y eso va a aportar diferentes valores a los dados y diferentes posibilidades de suma. Entonces, cada uno tendrá sus estrategias, y también bueno, lo que va a hacer es obligar a los otros jugadores a jugar con esos dados que ha escogido, porque podemos hacer cierta selección cuando nos toca nuestro turno de lanzar los dados, en función de lo que queramos buscar. Bueno, y eso también va a obligar un poco a los otros, como decía, a tener que buscarse la vida en función de los dados que cada uno va eligiendo cuando le toca el turno de lanzamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que le da un poco la estrategia y la gracia también a juegos de este tipo tan sencillos. Pero bueno, vamos a dar un paso más, y vamos a pensar ahora en que puede ser una buena idea disponer de una serie de fillers para atraer a nuestros amigos muggles hacia los juegos de mesa. Y en este caso pues hemos seleccionado pues estos 4: Cubierts, ensalada de puntos, bombeados y Boomy Busters. Cubierts, Maldito Games en español, pueden ser ensalada de puntos en español por Devir, Bombeados es un juego propio de Falomir, y Boomy Busters es un juego propio de Zacatrus. Son fillers muy apropiados para iniciar y hechizar a nuestros amigos muggles. Cubierts, que es un juego de 2 a 5 jugadores, también con un peso muy reducido, en el que vamos a tener que ir conformando grupos de cartas. Vamos a tener que ir haciendo colecciones de cartas de tipos de pájaros, pero con la gracia de que nosotros, para coger pájaros, tenemos que bajar a mesa todos los pájaros de un tipo que tengamos en mano, con la idea de, en una fila,
colocar a un lado de esa fila ese tipo de pájaros, con la condición de que al otro lado haya el mismo tipo, y todo lo que queda en el medio nos lo podemos llevar. También tenemos otra opción, que es colocar todos los pájaros de un tipo que tengamos en la mano, colocarlos en un lado de una fila de cartas en la mesa, pero que al otro lado no esté el mismo tipo de pájaros, y por lo tanto no nos llevamos nada y podemos robar del mazo. El asunto está que cuando nosotros dejamos pájaros en la mesa, sea por una acción o por otra, le estamos dando la oportunidad a los otros jugadores de completar sus colecciones de pájaros, lo que se llaman bandadas en el juego, y así poder bajar pájaros en su zona de juego. Al final, el que haya bajado un número diferente de tipos de pájaro en su zona de juego ganará la partida, y también por una combinación de tríos también se puede ganar la partida. Es muy sencillo, pero están esos dilemas entre lo que yo necesito y lo que voy a dejar en la mesa a los otros jugadores. Es un juego entretenido, fácil de aprender y que puede enganchar a gente que no esté acostumbrada. También Ensalada de Puntos, que es un juego muy sencillo que permite jugar hasta 6 jugadores, ya veis, otro peso en la BGG, pues muy próximo a 1, con partidas cortas. Y aquí la gracia está en que las cartas tienen una doble función. Por un lado son esas diferentes verduras de la ensalada que tenemos que poner en nuestra zona de juego, y por el otro lado las cartas tienen una forma de puntuar. Y además todas las cartas del juego, todas tienen una forma de puntuar diferente. Y cuando jugamos en nuestro turno tenemos que decidir si incorporamos más verduras a nuestra zona de juego para que luego nos permitan cumplir patrones de puntuación, o si utilizamos las cartas como patrones de puntuación para conseguir puntos al final de la partida, porque cada uno en su zona de juego se genera su forma de puntuar al final de la partida. Juegos interesantes, como os digo, más información si buscáis en nuestro canal el detalle sobre estos juegos, que la mayoría los tenemos explicados. Ahora lo que queremos hacer es proponeros juegos para poder atraer a vuestros amigos y familiares que no juegan habitualmente o que no juegan prácticamente nunca, con juegos que puedan ser útiles para este propósito. Bumbeados y Boomibuster. Bumbeados también permite hasta 6 jugadores. Boomibuster se queda en 5. En Bumbeados es un juego muy divertido en el que lo que vamos a hacer es vamos a disponer todos los jugadores de una serie de bombas intactas que los otros jugadores van a intentar que nos exploten, y cuando nos exploten todas las bombas que tenemos en nuestra zona de juego, pues somos eliminados, y al final el que queda pues es el que gana la partida. El juego se puede jugar tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el contrario, porque los jugadores vamos a tener cartas que nos van a permitir cambiar el orden de cómo se juega, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esto tiene su importancia porque nosotros al jugar cartas vamos a influir normalmente sobre el siguiente jugador, aunque algunas cartas nos permitirían influir sobre todos los jugadores. Vamos a intentar explotar las bombas a los otros jugadores y al mismo tiempo vamos a intentar jugar en nuestra zona de juego cartas que nos ayuden a protegernos de las malas intenciones de los otros jugadores. Así que es un juego muy ágil, muy entretenido, muy divertido, muy de pique y muy de ir a por los otros, porque al final el último que queda gana la partida. En Boomibusters vamos a tratar de hacer una colección de sets en el que vamos a coleccionar fantasmitas de colores, vamos a agruparlos de diferentes maneras, hay diferentes formas de puntuar, por tipo, por colores, por puntos, por valor de las cartas, y la gracia que tiene también es que a través de unas cartas de fantasmitas viscosos vamos a pujar por ser el primero en poder seleccionar las cartas que hay en el mercado en cada ronda que se va renovando. Entonces vamos a tener que contar en nuestras manos con unas cartas, pero según vamos pujando tenemos que ver, porque nos vamos deshaciendo de las cartas que tenemos para pujar. Esas cartas tienen unos valores, entonces si pujamos muy fuerte en las primeras rondas, en las últimas vamos a estar en desventaja. Bueno, hay que jugar ahí un poquito con esta cuestión, y es un juego de colección de sets muy fácil, muy sencillo, muy entretenido, también muy divertido, muy rápido y muy apropiado, creo, para esta segunda cuestión, que era si los primeros juegos era para gente que no tiene contacto con los juegos de mesa, estos fillers, bueno, pues abren un poco más el abanico. Ya hablando de juegos individuales, pues tenemos un juego como Un día en las carreras, Ready, Set, Bet en la edición original de AEG, Un día en las carreras en la edición de De Beer. Este juego, que también permite jugar hasta 9 jugadores, pero realmente hasta 8, que es lo ideal, porque el noveno sería aquel que gestionaría la carrera de caballos. Pero lo suyo es utilizar la aplicación, que está traducida en español, hay una locución de la aplicación que va relatando la carrera y cómo van avanzando los caballos, y nosotros tenemos que ir haciendo apuestas hasta que hay un punto en el que no se puede apostar más y ya visionamos el final de la carrera. Vamos haciendo las apuestas, esas apuestas
se pueden ir bloqueando determinados espacios. Si apuestas muy rápido puedes ganar alguna posición que luego otros jugadores no se podrán poner, pero también es un riesgo porque la evolución de los caballos en la carrera puede cambiar. Y si esperas mucho para tener un poco más de seguridad de cómo pueden acabar los caballos, se te puede adelantar otro jugador y ocupar los espacios. Todo eso además se va combinando con una serie de cartas que nos van a marcar una serie de objetivos y una serie de puntuación para bonificar o incrementar nuestros puntos al final de cada una de las carreras, porque una partida se juega haciendo varias carreras. Y está muy bien. Lo bueno de la aplicación es que la podemos poner en una Smart TV y vemos a pantalla grande pues la carrera de los caballos, la locución de la carrera, y nosotros ya apostamos en el tablero con las cartas de objetivo y demás. Bueno, y además que es muy trepidante, muy divertido y muy sencillo, como veis ahí, y como digo, que permite jugar hasta 8 jugadores. Si no queremos utilizar la aplicación, si no tenemos esa posibilidad o no nos apetece, el noveno jugador pues se encargaría de mover los caballos en un tablero de carrera y de ir relatando la carrera para que los otros jugadores vayan realizando las apuestas. Bueno, pues también un juego pues bastante interesante. Hay también otra propuesta de un par de juegos que es fácil que nuestros amigos y familiares no jueguen, se enganchen con ellos, porque es una temática o un trasfondo de los juegos que suele gustar mucho y que están basados en la idea del Cluedo, que un Cluedo que ya, bueno, que viene de décadas atrás. Son esos juegos de investigación, de deducción, pero sencillos. Y que tendríamos en esta ocasión pues dos propuestas, que serían Incómodos Invitados, que tiene el sello de excelencia de Dice Tower, y Dubious, que sería esta portada, que no nos dice nada la portada. Esta imagen es la portada del juego tal cual, en la que no viene ni el título, ni el autor, ni la editorial, ni el ilustrador, ni nada de nada de nada. Y que está muy bien enfocado porque es un juego en el que tenemos que adivinar. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer ya es adivinar qué juego es, porque la portada no nos lo dice. En los dos juegos tenemos que conseguir deducir, investigar y resolver un misterio. En el primero, en Incómodos Invitados, tenemos que resolver un asesinato todavía más cercano al tipo Cluedo, en el que vamos a tener que saber quién ha sido el asesino, con qué arma ha asesinado y bueno, descubrir todas esas cuestiones con una serie de cartas que nos van dando pistas, pistas que podemos tener nosotros, otras que podemos compartir con los otros jugadores. Y que bueno, pues resulta muy sencillo, en el que vamos a tener nuestra hoja, en el que con una pantalla, en el que vamos anotando nuestras investigaciones, en el que bueno, vamos consiguiendo información de los otros jugadores, también del mazo Geraldo vamos robando. Es muy interesante en esa mansión, y esto suele gustar mucho a la gente, y es un juego fácil para introducir a otros jugadores, e incluso que no hayan jugado nunca juegos de mesa, y está muy bien. Y Dubious es una idea similar. Lo que ocurre es que aquí, en lugar de ser las cartas las que aportan pistas, son los jugadores los que, hablando, aportan pistas a los demás jugadores. Hablando porque hay como tres mazos diferentes de cartas de tres épocas distintas, en los que hay una serie de personajes o profesiones y un secreto. Y cada jugador al azar va a recibir pues un personaje y un secreto. Todos en nuestras pantallas vamos a tener una cartulina que se coloca en función de con cuál de los tres mazos estemos jugando, y vamos a tener un listado de personajes, profesiones y secretos que entran en juego en esa partida, y tendremos que adivinar cuál es el papel de cada jugador. Si en Incómodos Invitados esas pistas ocurrían con cartas, en Dubious ocurre con el relato. Hay que contar, es narrativo, porque todo el mundo tiene que explicarse y comentar, ¿no? Y es también muy sencillo, también muy divertido, con nuestra hoja de investigación, las pantallas y demás. Son juegos sencillos. Incómodos Invitados, pues ya veis, un 2,33, es un juego asequible. Todo lo que esté por debajo de 2,5 son juegos asequibles. Permite hasta 8 jugadores, también tiene un modo solitario, que yo la verdad no he utilizado nunca, porque este juego lo que me gusta es jugar con otros jugadores, y ya veis, a partir de 12 años, y partidas que no son muy largas. Son todavía más cortas las partidas de Dubious, que también permite un número elevado de jugadores, no tantos, pero hasta 6, y necesita un mínimo de 3 jugadores. Todavía es más sencillo que el Incómodos Invitados, y bueno, son juegos de investigación que están muy bien y con el que siempre podemos atraer a nuevos jugadores. Bueno, y ahora también podemos ir a plantearle a nuestro posible nuevo grupo de juego, pues también ir introduciéndolos poco a poco en sistemas de juego, ¿no? Y uno de ellos pues puede ser el Roll and Write o también el Flip and Write. Hay muchos sistemas de Write, ¿no? Pues con el Flip and Write, uno de los juegos más conocidos es el Welcome to, el Perfecto Hogar y la edición coleccionista. La verdad es que es muy adecuada para introducir a nuevos jugadores.
Permite hasta 6 jugadores modo solitario, un peso ligeramente por encima de 2 a partir de 10 años y partidas también relativamente cortas. Bueno, es muy entretenido. En la edición coleccionista lo que tenemos son pizarras en lugar de hojas, ya no tenemos esos blocs de hojas que hay que renovar, tenemos esas pizarras con los rotuladores, es muy sencillo introducir a la gente, vamos volteando cartas, vamos tomando nuestras decisiones, vamos apuntando nuestra hoja, tenemos diferentes formas de puntuar, bueno, y al final de la partida, en función de los logros que hayamos conseguido en nuestro tablero pizarra, según lo que hayamos ido pues marcando en nuestro tablero, pues iremos consiguiendo los puntos. Bueno, pues un juego también de flip and write muy interesante para introducir a nuevos jugadores. Otra temática otra mecánica que suele también resultar muy adecuada para introducir a gente, porque suele estar también surtida de juegos accesibles, es la mecánica de tentar a la suerte. Y aquí también tenemos dos ejemplos bastante claros, como serían Pócimas y Brebajes y Ten, que son dos juegos muy distintos y que los dos en español están en la editorial de Beer. De Pócimas y Brebajes hemos traído las Brujas Herboristas porque es la expansión que permite ampliar el número de jugadores. Brujas Herboristas permite de 2 a 5 jugadores y añade también a esas Brujas Herboristas que aportan nuevas mecánicas y bueno, yo creo que completa el juego bastante bien esta expansión, pues solo lo recomiendo con la expansión de las Brujas Herboristas, aunque si no la tienes, bueno, pues jugarás hasta 4 jugadores. 2 de peso en la BGG, muy sencillo, a partir de 10 años, ese tentar a la suerte, que es un juego sencillísimo de explicar. Vamos a tener una serie de pizcas que llaman, ¿no? Para meter en nuestro caldero de bruja, que vamos a poder comprar entre rondas y las pizcas las vamos a ir extrayendo de la bolsa. Según compramos en cada ronda, vamos a tener más pizcas en la bolsa y más posibilidades, porque cada pizca al poner en nuestro caldero va a tener una consecuencia a la hora de cómo vamos desplegando esas pizcas. Si tenemos unas pizcas malas, que son, acumulamos muchas, la pócima que estamos haciendo explota y perdemos todo, ¿no? Ese es el tentar a la suerte. ¿Cuándo paramos de sacar cosas? ¿Cuándo paramos? Al principio hay que ser prudente porque tenemos en proporción muchas pizcas malas sobre el total, pero según vamos comprando más pizcas de diferente tipo entre rondas, cada vez nuestra bolsa tiene una proporción menor de pizcas malas y, bueno, pues siempre nos animamos más a tentar a la suerte, ¿no? Hay que tener cuidado con las explosiones. Bueno, en función de lo que pase, pues hay varias cuestiones en el juego que animan, ¿no? y que bueno, pues dan esa cuestión de tener que arriesgarse, porque, bueno, desplegar muchas pizcas en nuestro caldero es interesante para conseguir buenas bonificaciones al final de cada una de las rondas, ¿no? Entonces, si nosotros también nos puede pesar el hecho de cómo se hayan arriesgado los otros jugadores, todos vamos haciéndolo a la vez, podemos ir viendo lo que pasa, bueno, pues es muy entretenido, ¿no? Y muy recomendable para nuevos jugadores esta mecánica de tentar a la suerte. También Ten, que es un juego de cartas de tentar a la suerte hasta 5 jugadores y que desde luego si vamos a jugar con adultos es muchísimo más recomendable que Pelusas. Pelusas pues yo lo dejaría más cuando estamos en un ambiente familiar o jugando con niños, porque la verdad es que es un juego en el que no hay que tomar ninguna decisión. Ten es un juego de cartas también que se juega con un mazo en el que vamos a tentar a la suerte, en el que también el azar tiene su peso, pero hay otras mecánicas y otras cuestiones en el juego que nos ayudan a mitigar ese azar y que además hacen que tengamos que tomar decisiones, cosa que en Pelusas no pasa nada. La única decisión que tomas es si quieres sacar más cartas o no. El resto no haces nada más durante todo el juego. Pero en Ten sí tienes que decidir si quieres ir a por cartas de fichas de moneda, digamos, o si quieres ir a por cartas de números para ir conformando los grupos de colores en tu zona de juego, si quieres ir al mercado gastando cartas y monedas. Luego hay unas cartas que salen especiales, comodines de diferentes tipos, en los que esas cartas salen a puja, independientemente de quién está en el orden de turno, y hay que decidir si quieres gastar esas fichas en pujar por esas cartas o si quieres guardar tus posibilidades de compra para el mercado. Es decir, es un juego de tentar a la suerte en el que sí que hay una influencia del azar, pero hay muchas más decisiones que tomar y es más estratégico y muchísimo más completo, como el día y la noche, respecto a Pelusas. Entonces, como juego de cartas de tentar a la suerte, es muy sencillo, con un peso de 1,43, pero muy por encima de Pelusas y al final con una curva de acceso pues muy parecida. Poco más hay que explicar
respecto a pelusas y el disfrute es mucho mayor. Bueno, pues juegos de tentar la suerte que también pueden ser adecuados. También suele ser muy entretenido los juegos de draft de cartas, en los que les ponemos a nuestros compañeros de partida en la tesitura de que vamos a elegir cartas, pero vamos a tener un dilema, ¿no? ¿Qué cartas me quedo yo y qué cartas paso para que los otros las puedan tener? Y por lo tanto ya hay que tener un conocimiento de qué es lo que están haciendo los demás, qué cartas les pueden interesar. Pues hay dilemas, ¿no? Los draft de cartas siempre son muy interesantes porque hay esos lloros, ¿no? de qué le estás pasando a los otros, ¿no? Y en estos juegos de draft de cartas muy asequibles para iniciar y para que vayan conociendo nuevas mecánicas y nuevos sistemas, pues estaría el It's a Wonderful World, en español por Trangis, La Isla de los Gatos, en español por Maldito Games. En este caso, también traemos de la Isla de los Gatos recién llegados, porque es la expansión que permite ampliar el número de jugadores, ya que intentamos acercar a nuestros amigos y familiares, bueno, pues cuantos más puedan jugar, mejor. It's a Wonderful World, pues es un juego de 1 a 5 jugadores, tiene modo solitario, hasta 5 jugadores pues está bien, un peso de 2,32. Y aquí, bueno, con ese draft de cartas vamos a intentar conseguir, bueno, pues ir mejorando nuestra facción, construyendo esas cartas que nos permitan obtener puntos al final de la partida. Y unas cartas se van enlazando con otras para conseguir recursos y es que esos recursos nos permitan construir esas cartas que buscamos para obtener puntos al final de la partida. En ese draft tenemos que tomar esas difíciles decisiones de qué es lo que nos quedamos y qué es lo que le damos a los demás. Tenemos que estar muy atentos a que los demás están construyendo en su zona de juego para intentar no favorecerles en la medida de lo posible, pero muchas veces es imposible evitar que otros se lleven cartas que les beneficien de forma significativa. Pero bueno, ahí está también la gracia y la diversión de este tipo de juegos. Y en la Isla de los Gatos, pues un juego que con recién llegados también tiene modo solitario, permite hasta 6 jugadores, que está bastante bien. Tener esa posibilidad al menos, con un peso de 2,12. Y en este caso es un juego de poliminos, de colocación de poliminos de gatos en nuestro barco, en un tablero de barco, que con ese draft de cartas lo que intentaremos conseguir son cartas que nos van a permitir coger las fichas de poliminos, cartas que nos van a permitir conseguir más monedas, que son peces, que es la moneda de pago en este juego, cartas que nos van a permitir acceder a pequeñas losetas llamadas de tesoros que nos permiten cubrir esos espacios, esos pequeños espacios que nunca conseguimos cubrir con los poliminos, que nos queda un huequito por aquí, 2 huequitos por allá, y que algunos de esos tesoros además nos dan puntos especiales al final de la partida. Y también ese draft, conseguir cartas que nos den patrones de puntuación públicos y privados para todos o solo para mí, para el final de la partida. Es un juego muy accesible, muy sencillo, porque está muy bien, tiene un montón de cartas con mucha variabilidad y es un juego también muy interesante de draft de cartas y que también recomendamos como iniciación. También los juegos de bazas suelen dar buen resultado y en este caso, bueno, pues la tripulación, pero la 2, Misión Mar Profundo, que yo creo que mejoran mucho al original. Un juego de 2 a 5 jugadores con un peso de 2/5 en la BGG, que además es un juego de bazas cooperativo. Y eso está bien porque es un juego interesante, en el que tenemos que intentar ganar todos, en el que vamos a tener algunas restricciones de comunicación, en el que cada uno de los jugadores va a tener como una serie de objetivos que tiene que conseguir al final de cada una de las partidas. Y las partidas nos van marcando en el reglamento, nos vienen una serie de retos, como una especie de campaña en un juego de bazas cooperativo, como decía, en el que vamos a tener que ir cumpliendo una serie de objetivos y si vamos consiguiendo cada uno de los retos podemos pasar al siguiente capítulo de la campaña de bazas, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y es entretenido porque nosotros queremos decir alguna cosa pero no podemos porque el juego no lo permite, hay algunas cosas de comunicación que no están permitidas, hay otras cosas en la mesa que nos aportan información a los jugadores para saber un poco cómo orientar. Bueno, es muy muy entretenido, sencillo, se va complicando el juego según vamos avanzando. Bueno, y es un juego de bazas para iniciarse, para iniciar a nuestros amigos, pues también bastante interesante. Y así les vamos ofreciendo diferentes opciones, diferentes mecánicas, diferentes propuestas, y que nosotros a lo mejor podemos adaptar en función del perfil de nuestro grupo de jugadores o de ese grupo de jugadores que queremos conformar, ¿no? Para poder, bueno, pues tener gente con la que jugar. Y quizá también en algún momento nos pueda interesar introducir y enseñar la existencia de juegos de campaña, juegos que se van jugando en diferentes sesiones, que se van a ir jugando en diferentes días, que nos vamos a tener que reunir pues en diferentes fines de semana cuando nuestras ocupaciones nos lo permiten y retomar aquella partida que quedó en otro capítulo, que quedó en otro punto, que quedó en otro lugar,
y bueno, así introducir también a lo mejor a nuestros amigos en los juegos de campaña, si eso es lo que a nosotros nos gusta. Y una forma muy sencilla de introducir a gente que no ha jugado nunca a juegos de mesa, aunque os parezca mentira, hay una posibilidad también de hacerlo, que es con el Harry Potter Hogwarts Battle. Nos permite además introducirlos también en los juegos de construcción de mazo, de una forma muy sencilla. Este juego va de menos a más, en un juego de construcción de mazo cooperativo que se va desarrollando a lo largo de varios capítulos, que podemos jugar en diferentes sesiones de juego, en el que se puede guardar la partida, en el que vamos a ir descubriendo unas cajas misteriosas que contienen avances, nuevas reglas, nuevos componentes, nuevos elementos, y que vamos a ir como en las películas o en los libros de Harry Potter avanzando en la historia, a base de ir abriendo esas cajas según vamos superando pues, el primer capítulo, la primera parte de la historia, pues conseguimos abrir la caja número 2 y entonces ahí vemos pues, nuevas reglas, nuevas cartas, nuevos elementos, nuevos componentes, dados, etc. Una serie de cuestiones que nos pueden pues animar a seguir, ¿no? Enganchar a nuestros amigos. En principio, este juego es un juego de 2 a 4 jugadores, pero si nos enganchan mucho tiene expansiones que nos permitirían incluso ampliar ese número de jugadores hasta 5. Bueno, también un juego, como veis, de un peso muy asequible y que nos puede resultar muy útil para introducir a nuevos componentes en nuestro grupo de juego. También podemos atraer a nuevos jugadores, bueno, pues tentándoles, ¿no? Un poco proponiéndoles cosas o fijándonos en sus gustos y preferencias en otros ámbitos y quizá ofrecerles algo que les puede interesar porque les gusta ese tema, bueno, ese área, lo que sea, ¿no? También podemos utilizar los juegos para ir enlazando unos con otros, ¿no? Y así, por ejemplo, si les mostramos o les tentamos con Tabriz, un juego que en esta campaña de Navidad pues traía Bumblebee en español, un juego muy sencillo de cumplimientos de contratos básicos, obteniendo recursos en ese tablero de neopreno, de ese bazar, en ese mercado donde tenemos que ir consiguiendo los diferentes recursos y así ir construyendo nuestras cartas, ¿no? Esos contratos que nos pedirían una serie de combinaciones de recursos y que vamos a poder acceder a esos 3 mazos diferentes que tiene el juego, que nos van a poder aportar puntos en crecimiento, ¿no? para el final de la partida. Ese juego interesante, sencillo, pues ya veis, ¿no? Un peso ligeramente por debajo de 2 en la BGG, permite también hasta 5 jugadores modo solitario. A partir de 10 años, partidas que también son relativamente cortas, ¿no? Pues les podemos enganchar desde aquí, desde un juego tan sencillo y de pura iniciación como es Tabriz, a Cascadia, porque el autor es el mismo y puede ser también el hilo conductor del autor, o de la editorial, o del tema, bueno, pues una forma de ir avanzando en los juegos que vamos proponiendo a nuestro nuevo grupo de juego, al que hemos conseguido atraer, ¿no? Poco a poco. Y bueno, pues esta idea del autor pues puede ser interesante. ¿Y cómo les trasladamos desde Tabriz? Un juego nuevo, un juego reciente. Mira, vas a jugar a un juego pues actual, ¿no? Como Tabriz. Es un juego en el que vas a aprender qué es esto de los juegos de mesa. Pero fíjate, ya que conoces Tabriz, pues su autor ha hecho uno de los juegos que más éxito han tenido en los últimos años en el panorama de los juegos de mesa, como es Cascadia. Cascadia Hitos, ¿no? La versión en español de Cascadia Landmarks, pues la traducción es Cascadia Hitos, de Delirium Games, pues lo bueno que tiene respecto al juego base es que permite introducir el quinto y el sexto jugador, si queremos, si tenemos esa necesidad en nuestro grupo de juego, ¿no? Un juego que también sigue teniendo un peso por debajo del 2,5 en la BGG, por tanto es totalmente asequible a partir de 10 años, a partir de 8, dice la comunidad que ya lo ha jugado. Partidas también relativamente cortas. Un juego muy sencillo en el que vamos a tener que ir cumpliendo patrones y además vamos a tener que ir construyendo nuestro puzzle en nuestra zona de juego. Cumplimiento de patrones, construir el puzzle con cierta libertad, mucha más libertad que en Calico, que es un juego de corte similar y del mismo estudio que realiza este. Pues este Cascadia nos da más libertad para jugar. Es menos lesivo para los jugadores con la encerrona que supone el tablero de Calico. Pues este Cascadia es muy accesible para todo el mundo, pero también es un pasito más y es introducirse en los juegos de éxito actuales, de los juegos de mesa, ¿no? Llegar desde Tabriz a Cascadia, bueno, enlazando los juegos de esta manera que os comentamos, ¿no? También hay un juego muy interesante, como es el Tiny Towns, que en español traía Arrakis Games, si no recuerdo mal, que nosotros tenemos la versión de AEG en inglés. Y este juego tiene varias expansiones. No es fácil conseguir el juego y las expansiones. No recuerdo
creo que no todas las expansiones aparecieron en español, pero creo que ahora mismo es complicado localizarlo. Pero en inglés, la ventaja que tiene este juego es que es bastante independiente del idioma, porque vamos a tener unos pequeños tableros individuales con una cuadrícula en la que vamos a tener que ir construyendo una serie de edificios de esta ciudad. Lo que vamos a tener del idioma es las diferentes cartas de los diferentes tipos de edificios que podemos construir. Tienen cómo puntúan, explicado en la propia carta en un par de frases, y eso viene en inglés. Pero es que es muy sencillo, porque normalmente esa puntuación hace referencia a cómo puntúa el edificio por su ubicación en nuestra cuadrícula, en alguna localización determinada cuadrícula, o por adyacencia o por otra combinación con otros edificios. Entonces es muy fácil de entender esas frases en inglés. Entonces, si podéis localizar el juego en inglés, no tengáis ningún problema, nosotros lo tenemos y es muy fácil de aprender el juego y el reglamento y todo. El reglamento seguramente lo podréis localizar en español y luego las cartas es que tienen una traducción muy sencilla. En ese juego vamos a tener que ir colocando en el tablero los recursos que nos permiten construir cada tipo de edificio. Lo que ocurre, lo bueno que tiene este juego es que el jugador que tiene el turno dice en voz alta un tipo de recurso. Puede ser el cristal, o la piedra, o la madera, o lo que sea. Elige ese recurso y lo coloca en su tablero para cumplir los patrones de las cartas. Los patrones al final es que las cartas tienen dibujadas como unas piezas tipo Tetris y esas piezas tipo Tetris están compuestas por cubitos de colores que son los recursos del juego. Entonces, cuando un jugador invoca un recurso, coge un cubito de ese color, lo coloca en su tablero. Cuando al final conformas la pieza de Tetris con los diferentes recursos después de varias rondas, puedes construir el edificio. Y al final, según la ubicación de los edificios que tengas, pues podrás puntuar. Cuando todos los jugadores llenan sus tableros, la partida termina. ¿Qué pasa? Que según vamos construyendo edificios, vamos ocupando espacios del tablero. Y claro, para construir nuevos edificios tenemos que ubicar esos cubitos de los recursos también en nuestro tablero. Y unas cosas van comiendo espacio para otras. Y además, cuando un jugador en su turno dice, pues vamos a colocar este recurso, a lo mejor a ti ese recurso no te interesa, pero estás obligado a colocarlo. Y según va avanzando la partida, tienes cada vez menos espacio y que de repente te coloquen o te obliguen a colocar un recurso que no te interesa, te puede complicar mucho la distribución de los edificios. Así que es un juego de puzzle y cumplimiento de patrones, también muy interesante, que tiene la misma idea de fondo que Cascadia, aunque representado visualmente y en otro tipo de parámetro. Pues en Cascadia, pues a lo mejor tengo que colocar dos osos juntos de esta manera, o una hilera de salmones. Bueno, pues en Tiny Towns tengo que colocar 4 cubitos haciendo una L, que unos son de un color, otros son de otro, y tengo que colocarlos. Y cuando lo tenga hecho, pues coloco un edificio y retiro los cubitos, ¿no? Y después, en Cascadia, la posición de las losetas entre sí, pues combinan terrenos, tipos de terreno, y eso nos da puntos por mayorías al final de la partida. Bueno, pues en Tiny Towns, la colocación de los edificios en el tablero al final, lo que nos permite es puntuar según también esa ubicación. Pues, cumplimiento de patrones y conformación, bueno, creación de un puzzle, en ambos casos, muy sencillo. El de Tiny Towns muy divertido, con expansiones también que completan y le dan una vuelta al juego. Recomiendo también que le echéis un vistazo porque es un juego muy adecuado para introducir a nuevos jugadores en los juegos de mesa. Que después tenéis amigos que veis que tienen preferencia por determinadas cuestiones. Oye, pues que hay gente del grupo que le gusta mucho el mundo de Marvel. Bueno, pues oye, pues Marvel United X-Men, ¿no? Un juego sencillísimo, un juego que además permite hasta 5 jugadores, muy temático, con sus miniaturas, es un peso por debajo de 2, hasta 5 jugadores, modo solitario. Juego cooperativo. Bueno, tiene diferentes modos de juego también. Y es una caja que incluso, hablando de Marvel United, yo recomendaría incluso por encima del Marvel United, el primero que hubo, ¿no? La caja primera de todas. Recomendaría este quizá como caja base para tener si solo quieres tener un Marvel United. Bueno, pues este está bastante bien. Tiene hasta 5 jugadores, algún modo de juego variante, juego de iniciación total, juego de rango familiar total, y que está muy bien. Tienes en el grupo de amigos gente que le encanta el universo de Marvel, pues lo puedes enganchar a los juegos de mesa con este Marvel United. Que gente que tiene otro perfil, que le gustan más los temas más competitivos, la competición, el motor, las carreras, el tal, bueno, que siempre podemos encontrarnos también en esa situación, ¿no? Pues Hit.
Aquí también un juego pues muy sencillo de acceder, permite también un buen número de jugadores, lo cual nos interesa cuando estamos intentando crear un grupo de juego. Un juego que gusta muchísimo, que está gustando muchísimo y que se sigue incorporando nuevos jugadores y que ya también en español llega la nueva expansión de Visión de Túnel. O sea, es un juego muy recomendable, es un juego muy fácil de coger la idea del juego, el ritmo de juego. Es un juego de mucha tensión, que crea mucho interés hasta el final de la partida. Con muchos cambios, bueno, muy competitivo, pues está muy bien, ¿no? Otra idea que puedes tener para intentar enganchar a la gente. También es normal que nuestro grupo de amigos, perdón, haya personas a que les guste la naturaleza, el senderismo, toda esa cuestión, la fotografía, bien alguna cosa o bien todas a la vez, ¿no? Y tenemos un juego muy chulo para enganchar también a esta gente. Oye, a vosotros que os gustan estos temas, os voy a mostrar un juego de mesa que os puede gustar porque está relacionado con aquellas aficiones que tenéis vosotros, ¿no? Y que no es otro que Parks, un juego que además también permite un número alto de jugadores, hasta 5, también con un peso bastante reducido y que tiene unas ilustraciones muy chulas. Es cierto que ahora va a salir una segunda edición, Trangis tuvo que parar todo lo que es las expansiones y demás y las reimpresiones y todo, porque va a salir una segunda edición que cambia completamente el juego porque hay un tema de derechos de licencia de la empresa responsable de las ilustraciones de los parques, y que ahora han tenido que cambiar, entonces le van a dar un lavado de cara, un cambio de todo el diseño y la apariencia del juego y van a aprovechar para pulir alguna cosita y mejorar un poco el juego. O sea que si no lo tenías será un buen momento y cuando se publique pues también es un buen juego de fondo de armario para tener porque el juego está muy bien creado, muy bien producido y la idea está muy bien, es muy entretenido y además es muy útil para introducir a nuevos jugadores. Y si ya tienes la edición que existe ahora, bueno, pues ya lo puedes aprovechar si en tu grupo de juego hay gente que tiene ese tipo de aficiones. Bueno, pero también hay un momento en el que, bueno, hay que dejarse que todo es tan bonito y a veces también tenemos que pelear, ¿no? Y un juego de pelearse y de enfrentar y de perder amigos, pues puede ser este Cultivate que Bumblebee traía también en la campaña de Navidad, pero no en esta última, sino en la anterior. Es un juego sencillo, con un peso de 1,40/5 en la BGG, permite también hasta 5 jugadores y es un juego en el que vamos a tener nuestro tablero de nuestra facción, que es un juego con un corte muy humorístico bastante chulo y con una presentación y una estética también que está bastante bien. Es muy sencillo de reglas y al final lo que tenemos es pues, un tablero, también tipo cuadrícula, en el que vamos a tener que ir colocando unos meeples de diferentes colores y esos meeples de diferentes colores nos van a dar diferentes puntuaciones al final de la partida. Tenemos que cumplir también una serie de patrones de colocación y también la presencia de esos meeples, que algunos dan más puntos que otros. La gracia que tiene el juego es que según el número de jugadores, a veces hay que pelear por determinados meeples de determinado color, porque no hay tantos meeples como para que todos hagan lo mismo con esos meeples de esos colores y hay que pelear. Entonces podemos robar meeples de otros tableros para llevárnoslos a los nuestros, jugar cartas que incordian a los otros jugadores, que hagan en nuestro beneficio, y entonces hay bastante interacción entre los jugadores para ser un juego de este tipo de rango familiar en este tipo de dificultad. Las cartas nos dan bastante interacción entre jugadores y aunque podrías jugar un poco olvidándote de ellos, como ellos no se olviden de ti, pues tienes la partida perdida. Así que al final hay que acudir a esa interacción entre jugadores. Bueno, y hasta aquí ha llegado este vídeo de esta propuesta de juegos que te pueden resultar útiles para hechizar a tus amigos muggles y traerlos hacia el mundo de los juegos de mesa. Pero no hemos terminado todavía porque me gustaría lanzar este reto, esta idea de que otros canales puedan aportarnos bueno, pues, su propuesta respecto a qué juegos tienen ellos en su ludoteca para cuando se encuentran en una situación de este tipo, ¿no? Jugar con gente que no está acostumbrada a los juegos de mesa. ¿Qué juegos nos recomendarían ellos para enganchar a nuevos aficionados, ¿no? a este mundo lúdico? Y así esta propuesta se la voy a lanzar a los juegos de Avatar, se la voy a lanzar a Se Destroquela Solo, a Dos y una Mesa,
a turnos nocturnos y a jugando con la familia. 5 canales muy diferentes, 5 canales con contenidos distintos, 5 canales muy interesantes para seguir, para suscribirse, para estar atento a sus vídeos, y 5 canales a los que les lanzo esta idea. ¿Qué nos proponéis vosotros para tener en nuestra ludoteca esos juegos que nos permitan hechizar a nuestros amigos muggles? Y además de visitar y de suscribiros a estos 5 canales que aquí os presento, pues os animamos también, si os apetece, a suscribiros a el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Es totalmente gratuito suscribirse, tan fácil como pinchar ahí con el ratón en el botoncito de suscribirse, activar la campanita para que llegue el aviso de cuando publicamos nuevo contenido y participar con vuestro comentario en este vídeo sobre cualquier cosa que queráis relacionado con el tema de esta ocasión. Y nada más, os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal, que la comunidad del canal de Mini Meeple no para de crecer. Bueno, esto es una locura, la gente se sigue apuntando y apuntando, la gente se sigue suscribiendo, como digo, es totalmente gratuito, pero a nosotros nos ayuda y sobre todo nos anima a seguir, ver el respaldo que tenemos por parte de la comunidad y de los aficionados a los juegos de mesa, los mensajes que recibimos y el apoyo, pues la verdad es que se agradece, está muy bien. Así que muchas gracias a todos, no esperábamos llegar hasta aquí, no esperábamos llegar a ya casi 5 años del canal, no esperábamos llegar a tener este respaldo, es toda pues una sorpresa cada paso que se va haciendo, que vamos caminando en este proyecto del canal de Mini Meeple. Así que muchas gracias a todos por seguirnos y nos vemos con próximos vídeos. Adiós.